Bienvenidos de nuevo a Chemay, Inteligencia Natural. Soy Semey Ornelas y como cada semana me da muchísimo gusto estar aquí con mi buen amigo Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Hola Semey y hola a todos, muy contento de estar de vuelta. Y hoy con un tema que a mí en lo personal me hace pensar mucho. Creo que es de los más importantes que hemos tocado. Sin duda. Pero antes de entrar de lleno a la conversación, quiero que hablemos de algo que nos tiene muy emocionados. El episodio especial que grabamos con Nadia. ¿Qué te pareció trabajar con ella? Nadia es increíble. Su visión y energía le dieron un toque muy especial a la plática. Me encantó cómo conectó con el tema de una forma tan personal y accesible. Es una gran adición al equipo. Totalmente. Y a todos los que nos escuchan, queremos que sepan que Nadia se une al proyecto para ayudarnos a llevar la conversación más allá. Si ya nos siguen en TikTok y YouTube, estén atentos porque ella estará presentando pequeños spots en videos cortos y reels sobre temas que hemos tocado en el podcast. Así es la forma perfecta de complementar el contenido, con cápsulas más rápidas y visuales. No se las pierdan. Busquen en ambas plataformas los hashtags Chemay Shorts y Nadia Chemay. Perfecto. Ahora sí, entremos en materia. Ya hemos explorado qué es la IA, cómo crea arte y cómo la usamos todos los días en nuestros celulares. También hablamos del dilema de la autenticidad y los deepfakes. Pero hoy vamos a ponernos un poco más serios y a debatir sobre el tema que quizá a muchos les quita el sueño: el trabajo. ¿Han sentido alguna vez que la tecnología avanza tan rápido que su trabajo podría ser obsoleto mañana? Yo sí. Y a veces me pregunto si la IA no solo hará mi trabajo más fácil, sino que incluso lo podría hacer por mí. Esa es la pregunta que nos haremos hoy. Hoy vamos a debatir si la IA es una herramienta que nos va a ayudar a ser más eficientes o si es la nueva fuerza de trabajo que reemplazará a los humanos. ¿Estamos ante robots que trabajan o humanos que lideran? Antes de seguir, pongamos esto en perspectiva. A lo largo de la historia, la humanidad siempre ha transformado la forma en que trabaja. Pensemos en los tiempos previos a la Revolución Industrial. La mayoría de la gente trabajaba en el campo, en oficios manuales o artesanales. Un zapatero hacía un zapato de principio a fin, con sus propias manos. Era un trabajo lento, que exigía muchísima habilidad, pero el resultado era una pieza única. Así es, pero con la primera revolución industrial y la llegada de la máquina de vapor, todo cambió. Las fábricas empezaron a producir en masa. El zapatero ya no hacía el zapato completo, ahora solo ponía la suela una y otra vez. Se perdieron los oficios artesanales, sí, y las condiciones de trabajo eran durísimas, pero se crearon nuevas industrias y se empezó a producir más rápido y más barato. La sociedad se transformó por completo. Luego vino la segunda revolución industrial, con electricidad y la producción en cadena. Piensen en un auto. Antes se hacía uno por uno. Con la línea de ensamble de Ford, la producción se volvió mucho más eficiente, pero el trabajo se hizo increíblemente monótono y repetitivo. El ser humano se volvió una extensión de la máquina. Correcto. Después de eso vivimos la tercera revolución industrial, que fue la de la digitalización, la electrónica y el inicio de la computación. Y ahora estamos en la cuarta revolución industrial, donde la protagonista es la inteligencia artificial. Y la gran pregunta es si la historia se va a repetir. ¿La IA nos va a dejar sin trabajo, como algunos creen? ¿O, como las revoluciones pasadas, solo va a redefinir lo que significa trabajar? La historia nos ha demostrado que las herramientas no reemplazan a los humanos, los liberan. Pero, Semey, ¿cómo es eso? Aún hoy en día se siente que la tecnología es una amenaza. Es que tienes que pensar en el proceso, no en el resultado. Piénsalo así. Mi abuelo se dedicaba al campo, un trabajo muy físico y arduo. Pero cuando llegó el tractor, no dejó de trabajar la tierra. Al contrario, el tractor lo liberó de la parte más pesada para que él pudiera concentrarse en planificar mejor su siembra, en vender su cosecha, en gestionar su negocio. El IA es el nuevo tractor. No viene a quitarnos el trabajo, viene a liberarnos de la parte más repetitiva y a darnos la oportunidad de hacer lo que solo los humanos podemos: pensar, crear y conectar. Carlos, ya pusimos el contexto histórico con las revoluciones industriales. Ahora, con la información que encontramos, es momento de aterrizar esta conversación en nuestro propio país, en México. A veces pensamos que los grandes avances tecnológicos solo suceden en otros lados, como Silicon Valley o China, pero los datos nos dicen lo contrario. Así es. Me quedé impresionado cuando leí el informe de Santander y Endeavor
que nos compartiste. Siempre escuchamos que la IA es el futuro, pero no sabía que el futuro ya estaba aquí y que México estaba liderando la carrera. Exacto. Y el dato que más me voló la cabeza fue el del crecimiento. El informe señala que entre 2018 y 2024, México ha visto un crecimiento del 965% en el número de empresas de inteligencia artificial. Casi un 1000%. No es un simple aumento, es una explosión, un boom total. Hoy el ecosistema ya cuenta con 362 empresas activas que han generado más de 11,000 empleos y han atraído una inversión acumulada de $500 millones. ¡Wow! Esas son cifras de un sector muy serio. Entonces, no solo estamos hablando de empresas de tecnología, sino de un mercado que está creando empleos y moviendo la economía. Pero, Semay, ¿qué tipo de empresas son estas? Porque la palabra IA es muy amplia. No todas son como ChatGPT, ¿verdad? Gran pregunta, Carlos. Y el informe lo desglosa perfectamente. La mayoría no son empresas de robots pensantes, sino que se dedican a subsegmentos muy específicos y prácticos. El más grande, con el 32% del mercado, es Business Intelligence and Analytics. Piensa en estas empresas como detectives de datos para otras empresas. Su trabajo es usar la IA para analizar millones de datos y encontrar patrones para que un negocio pueda tomar decisiones más inteligentes. Ah, ya entiendo. Es como si una tienda de ropa en línea usara la IA para saber qué colores o tallas son más populares en la Ciudad de México en un día de lluvia, para así saber qué promocionar. Exactamente. Luego le sigue el Machine Learning, con un 23%, que es la capacidad de las máquinas para aprender de los datos sin ser programadas explícitamente. Y después está RPA y robótica, con un 13%, que se enfoca en automatizar tareas repetitivas en oficinas o fábricas. Es como tener un ejército de asistentes virtuales que hacen el trabajo pesado y aburrido. Entonces, el mito de que la IA me va a dejar sin trabajo se convierte en la IA va a hacer mi trabajo más estratégico. Es una evolución. Ahora, ¿esto aplica solo a las grandes empresas con presupuestos millonarios o también a las pymes? La mayoría de los negocios en México son pequeños. Esa es la siguiente parte de la historia, y es la más emocionante. Me encontré con un informe de tendencias de Salesforce sobre el futuro de las pymes, y es revelador. Se acabó la idea de que la IA es un lujo de grandes corporaciones. Hoy en día, el 75% de las pymes ya invierten en IA y lo hacen por una simple razón. Quieren sobrevivir y crecer en un mercado cada vez más competitivo. ¿Y qué están haciendo con la IA? Porque me imagino que no están programando robots humanoides, ¿verdad? No, para nada. La usan para resolver problemas muy concretos, lo que el informe llama eficiencia operativa, donde 9 de cada 10 empresas que usan IA reportan que las tareas manuales se redujeron, dándoles más tiempo para enfocarse en los clientes. También la usan para el marketing inteligente. La IA puede ayudarlos a decidir qué línea de asunto usar en un correo, a qué hora enviarlo o a quién segmentar en redes sociales, sin la necesidad de tener un equipo de marketing enorme. O sea, que con la IA, una pequeña empresa de ropa puede competir con una grande porque su publicidad es más precisa y llega a la persona correcta, ¿no? Y también mencionaban algo sobre la personalización. Eso me gusta mucho. Es uno de los puntos clave. La IA les permite ofrecer recomendaciones de productos y servicios adaptados a cada cliente, como si tuvieran un asistente personal. Piensa en tu plataforma de streaming favorita que te recomienda series que te encantan, pero aplicado a una pequeña tienda en línea. Es un nivel de atención al cliente que antes solo las grandes empresas podían ofrecer. Y claro, los chatbots, de los que ya habíamos hablado, la IA les da la capacidad de ofrecer atención 24/7. Por ejemplo, una pequeña consultoría ahora puede responder preguntas básicas a sus clientes a cualquier hora, sin que un humano esté disponible. Es una forma de escalar la operación sin tener que contratar más personal. Es la democratización de la tecnología. Y por eso el informe de tendencias dice algo muy importante. Las empresas que están creciendo tienen el doble de probabilidad de usar IA que las que están estancadas. La IA ya no es una opción. Es una necesidad para mantenerse relevante. Todo esto suena muy bien, Semay, pero tengo que preguntarlo. ¿Cuáles son las preocupaciones? Porque no todo puede ser perfecto. Tienes toda la razón, y los informes que vimos son muy claros en esto. Las dos principales preocupaciones son la ciberseguridad y la falta de talento especializado. El reporte de Santander señala que el 26% de las empresas en México lo ven como el principal riesgo, y con justa razón. ¿Cómo proteges los datos de tus clientes cuando los pones en manos de un algoritmo? Es un punto muy sensible.
Y el informe de las pymes también lo mencionaba. La principal preocupación es el temor a las fugas o al mal uso de la información. ¿Y qué pasa con la desconfianza del cliente? En retail, se teme que los clientes se sientan perfilados por algoritmos. Es un gran chafío. El informe de tendencias para pymes lo llama desconfianza del cliente, y es algo que los negocios deben abordar con transparencia. Se trata de comunicar que la IA se usa para mejorar la experiencia, no para espiarlos. Es un reto ético, y ese es otro punto clave que se aborda en los reportes: la necesidad de marcos normativos y de entrenar a los modelos para evitar sesgos. Es un tema que abordaremos a fondo en el futuro, pero es importante que la audiencia sepa que estas conversaciones ya están ocurriendo en el sector. Y la otra preocupación era la falta de talento. ¿Es tan difícil encontrar gente que sepa de esto? Desafortunadamente sí. El informe de Santander es muy específico. El 38% de las empresas mexicanas de IA tienen dificultad para contratar ingenieros de IA, el 34% para ingenieros de software y el 28% para científicos de datos. Hay una gran brecha entre lo que se necesita y lo que se está produciendo en las universidades. Pero el lado positivo es que hay una gran oportunidad. Santander, por ejemplo, ya otorgó 2.900 becas en 2024 para formar a personas en esta área. Y las universidades mexicanas están creando programas especializados. Lo que significa que si alguien nos está escuchando ahora y está pensando en su futuro profesional, el camino de la IA es uno de los más prometedores. No solo hay empleos, sino que hay una demanda gigante y un mercado que está dispuesto a invertir en el talento. Y aquí viene el dato más alentador de todos, el que demuestra que el mexicano promedio no le tiene miedo a este cambio. El informe de Santander señala que el 58% de los mexicanos ven el impacto de la IA como positivo. En contraste, en Estados Unidos, la cifra es solo del 31%. Esto me dice que en México somos más optimistas, más abiertos al cambio y a la tecnología. Es una gran noticia. No estamos paralizados por el miedo, estamos listos para adaptarnos y para liderar. Exacto. La IA no es una amenaza, es una oportunidad. El futuro del trabajo no es que los robots nos reemplacen, sino que nos liberen de la parte más mecánica para que podamos enfocarnos en lo que la IA no puede hacer: la creatividad, el pensamiento crítico, la intuición y la empatía. Es nuestra inteligencia natural la que tiene que liderar a la inteligencia artificial. Y aquí es donde llegamos a la gran pregunta, Carlos. Si el futuro es este que acabamos de describir, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué habilidades debemos empezar a desarrollar hoy para ser relevantes mañana? Para que la IA sea nuestra aliada y no nuestra competencia. Exacto. Es la parte que me tiene más intrigado. Es decir, si la IA va a hacer las tareas de análisis de datos o de atención al cliente de forma más rápida, ¿qué nos queda a nosotros? Me imagino que no todos vamos a ser programadores o ingenieros en inteligencia artificial, ¿o sí? Por supuesto que no. Y esa es una de las mayores confusiones. No se trata de que todos nos convirtamos en expertos en IA, sino de que nos volvamos expertos en lo que nos hace humanos. Piénsalo así. La IA es el músculo que puede levantar toneladas de información, procesar miles de datos y hacer el trabajo pesado y repetitivo. El humano, en cambio, es el cerebro, el que decide qué hacer con toda esa información. Somos el director de la orquesta, no el violinista. Me gusta esa metáfora. Es la idea de que la tecnología nos libera para concentrarnos en lo que realmente importa. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades que nos hacen irreemplazables? La principal es el pensamiento crítico. La IA puede generar un informe completo sobre el desempeño de una empresa, pero no puede cuestionar la veracidad de esos datos o si hay un factor humano que no se está considerando. Un algoritmo puede decirte, la taquería A tiene más clientes que la B, pero no puede preguntar ¿por qué? No puede ir a la taquería A y ver que el dueño trata a sus clientes por su nombre o que el ambiente es más amigable. El pensamiento crítico es la capacidad de ir más allá de los datos fríos, de hacer las preguntas difíciles. Es el detective que está detrás de la computadora, no el detective que está dentro del algoritmo. Y eso me parece fascinante, porque el pensamiento crítico es algo que se nos ha dicho desde hace mucho que es fundamental, pero ahora, con la IA, su valor se ha disparado. Es una habilidad que no se puede automatizar. ¿Y qué hay de las habilidades creativas? Ahí es donde entramos en un terreno muy interesante. Muchos piensan que la IA generativa, que crea arte, texto y música, nos va a quitar a los creativos de su trabajo. Pero la verdad es que los va a potenciar.
La creatividad y la innovación son, en su esencia, la capacidad de generar ideas nuevas y valiosas. Y aunque la IA puede generar imágenes asombrosas en segundos, su creatividad en realidad es una réplica sofisticada. Es como un DJ que mezcla canciones que ya existen. El DJ puede hacer una mezcla genial, pero la idea original, la melodía que te hace sentir algo, eso viene de un ser humano. Justo. El humano es el que le da la intención. Un artista puede usar la IA para generar 500 imágenes de un dragón, pero él es el que elige cuál tiene la emoción, la historia o el estilo que está buscando. Él es el director de su obra. Así es. La IA es una herramienta de amplificación creativa. Es un pincel con el que se pueden pintar murales en segundos. No elimina al artista, le da superpoderes. Y esto no se limita al arte. Piénsalo en el mundo empresarial. Una empresa puede usar la IA para analizar miles de campañas de marketing y predecir lo que va a pasar el próximo año. Pero la idea creativa que va a captar la atención de la gente, ese insight que solo viene de entender las emociones humanas, esa chispa, eso es lo que la IA no puede replicar. Me quedo con la idea de que la IA genera lo que ya existe y los humanos generamos lo que no ha existido. Es una gran diferencia. Pero ¿qué me dices de las habilidades que tienen que ver con las personas? Has dado en el clavo. La inteligencia emocional y la empatía son las habilidades más importantes en la era de la IA. La tecnología puede simular que te entiende, como un chatbot que dice, lamento su problema. Pero no puede sentir. No puede sentir la frustración de un cliente, la alegría de un equipo que logró una meta, o el miedo de un paciente que va a ser diagnosticado. Me imagino un doctor usando la IA. El algoritmo puede analizar una resonancia magnética en segundos y encontrar anomalías que un ojo humano no vería. Es súper útil, pero el doctor es el que tiene que darle la noticia al paciente. La IA no puede sentarse a su lado, tomar su mano y explicarle con empatía y compasión qué está pasando. Esa conexión humana es lo que genera confianza. Y esa confianza es lo que hace que un cliente elija a una empresa o que un paciente elija a un doctor. La empatía nos permite entender las necesidades no expresadas, leer entre líneas y conectar a un nivel que la IA no puede. Y esto no solo es para doctores o psicólogos, es para todos. Para el líder que tiene que entender por qué su equipo está desmotivado. Para el vendedor que tiene que entender qué es lo que realmente necesita su cliente. Es decir, a medida que la tecnología se vuelve más inteligente, nuestro trabajo se vuelve más humano. Exacto. Y eso nos lleva a la última gran habilidad, el liderazgo estratégico. La IA es increíble para optimizar, para hacer más eficientes los procesos, para encontrar el camino más rápido para llegar de A a B. Pero no puede definir hacia dónde quiere ir. No puede fijar una visión. Un CEO puede usar la IA para analizar las tendencias del mercado y predecir lo que va a pasar el próximo año. Pero el CEO es el que tiene que tomar la decisión final y, más importante, es el que tiene que convencer a sus empleados, a sus inversionistas y a sus clientes de que la visión que él tiene es la correcta. La IA puede trazar un mapa, pero el líder es el que decide el destino. Y para llegar a ese destino necesitas inspirar, motivar y construir una cultura de trabajo. Son cosas que no se pueden programar. Son el resultado de la intuición, de la experiencia y, sí, de la inteligencia emocional. En esta era, el verdadero poder no está en la cantidad de datos que puedes procesar, sino en la calidad de las decisiones que puedes tomar. Y eso, mi querido Carlos, es un trabajo exclusivamente humano. Semei, esto me cambia completamente la perspectiva. No es una competencia con la IA, es un complemento. Es una oportunidad para ser mejores humanos en el trabajo. Exacto. La IA es un motor, una herramienta poderosísima, pero nuestra inteligencia natural es el piloto que tiene que tomar el volante, no para tener miedo, sino para liderar. Semei, estoy completamente convencido de que la empatía y la creatividad nos harán irreemplazables, pero ¿qué pasa con el otro lado de la moneda? No podemos simplemente ignorar la tecnología. Si yo no soy programador, ¿qué habilidades técnicas debo aprender para no quedarme atrás? Esa es la pregunta que mucha gente se hace. Y la buena noticia es que no necesitas ser un científico de datos o un ingeniero en software para dominar el futuro. En la era de la IA, el valor no está en saber programar de cero, sino en saber cómo usar y entender las herramientas. Y hay 3 habilidades clave:
accesibles para todos, que te dan una ventaja enorme. Me intriga. ¿Cuáles son? La primera es la alfabetización en IA. No me refiero a que sepas cómo funciona el código de un modelo, sino a que entiendas cómo usarlo. Es como la diferencia entre saber manejar un auto y saber cómo construir un motor. Para conducir un auto, necesitas saber dónde están los pedales, cómo usar el volante y cuándo frenar. Lo mismo pasa con la IA. Si eres un creador de contenido, por ejemplo, necesitas saber que una herramienta de IA puede darte 100 ideas para un video, pero que tú eres quien debe elegir la mejor y adaptarla a tu público. Es saber los límites y las capacidades de la herramienta. Entiendo. Es una especie de sentido común tecnológico. Es saber cuándo una herramienta te sirve y cuándo te está dando información basura o sesgada. Exacto. La segunda habilidad clave es el análisis de datos e interpretación. Ya lo habíamos mencionado en la parte de Business Intelligence, pero ahora lo llevamos a un nivel personal. Piensa en un profesional de recursos humanos. Antes, su trabajo era organizar papeles, hacer entrevistas y gestionar salarios. Hoy, si esa persona tiene conocimientos básicos de análisis de datos, puede usar la IA para identificar patrones, como por qué el 20% de los empleados renuncian los primeros 6 meses. El valor no está en recolectar los datos, sino en interpretarlos para resolver un problema. El humano es el que toma la decisión de qué hacer con esa información, si es necesario mejorar la capacitación, si hay un problema con un líder de equipo o si las condiciones salariales no son competitivas. Es como tener un superpoder para leer entre líneas. En lugar de adivinar por qué un empleado se va, la IA te da las pistas y tú, con tu inteligencia, descifras el misterio. Así es. Y la tercera habilidad clave es la automatización de procesos. Esta es mi favorita. La IA puede hacer las tareas más repetitivas y aburridas que no requieren de nuestro cerebro. La robótica de procesos, o RPA, es una herramienta que le enseñas a hacer una tarea y la repite miles de veces sin equivocarse. Piensa en un contador que recibe cientos de facturas. En lugar de teclear una por una en un Excel, puede usar una herramienta de automatización para que la IA lea cada factura y extraiga la información, liberándolo de un trabajo tedioso y dándole tiempo para enfocarse en la estrategia financiera. Entonces, si un auditor en una empresa aprende a usar estas herramientas de automatización, su trabajo deja de ser revisar cada factura y se convierte en supervisar el proceso y tomar decisiones más estratégicas. Exacto. Lo mismo aplica a un abogado que usa IA para revisar miles de documentos legales en segundos, o a un médico que automatiza la gestión de sus citas para tener más tiempo con sus pacientes. El hilo conductor en todos los casos es el mismo. La IA hace el trabajo mecánico y el humano se encarga del trabajo que tiene un valor real: el pensamiento, la conexión y la estrategia. Es una visión muy esperanzadora. La IA no viene a quitarnos el trabajo, viene a darnos la oportunidad de hacer un trabajo mejor, más humano y más valioso. Y en docencia, ¿cómo sería? ¿Cómo puede un maestro usar la IA sin perder esa conexión con los estudiantes? Gran pregunta. Piensa en un docente que puede usar la IA para automatizar la calificación de exámenes de opción múltiple o para generar quizzes personalizados para cada estudiante. Eso le libra horas de trabajo mecánico para que pueda enfocarse en lo que realmente importa: sentarse uno a uno con un alumno para entender por qué está teniendo dificultades, ofrecer retroalimentación cualitativa y motivarlo. La IA hace el trabajo administrativo y el maestro se enfoca en la mentoría. Me parece que esta es una visión muy esperanzadora. La IA no viene a quitarnos el trabajo, viene a darnos la oportunidad de hacer un trabajo mejor, más humano y más valioso. Precisamente, nuestra inteligencia natural es la que tiene que tomar el volante, no para tenerle miedo, sino para liderarla. Oye, Semei, hemos hablado de bastantes cosas, pero me quedé con una duda. ¿Qué trabajos de hoy no van a existir mañana? Y al revés, ¿qué trabajos de hace 15 años ya no están? Esa es una pregunta que a muchos nos quita el sueño, Carlos. Y la respuesta es más clara de lo que parece. Pensemos en los trabajos que ya han evolucionado o desaparecido. ¿Te acuerdas de los encargados de las videotiendas o los grabadores de datos en los centros financieros a principios de los 2000? Esos trabajos no desaparecieron de la noche a la mañana, evolucionaron. La videotienda se convirtió en plataformas de streaming y el grabador de datos en software de automatización y APIs. Es cierto. ¿Y ahora qué trabajos están en esa fase de transición? Casi todos los que tienen un componente repetitivo. Por ejemplo, los diseñadores gráficos ya no pasan horas borrando el fondo de una imagen. Ahora usan la IA para hacerlo en segundos y dedican ese tiempo a la parte creativa.
la idea, el concepto y la dirección de arte. O un publicista que antes tenía que adivinar dónde estaba su audiencia, hoy usa la IA para analizar datos y crear campañas más efectivas. Esto es lo que llamamos el concepto de cobot. Es el robot que colabora contigo, no que te reemplaza. Entonces el trabajo de un diseñador se vuelve más de director creativo y menos de operador de Photoshop. ¿Y qué pasa con el futuro? ¿Qué trabajos sí podrían desaparecer en la próxima década? Basado en las tendencias que ya vemos, los trabajos con mayor riesgo de ser automatizados en los próximos 10 o 15 años son aquellos que son predecibles y no requieren de empatía o un pensamiento complejo. Un operador de telemarketing que sigue un guión estricto o un capturista de datos son roles que podrían ser absorbidos por la IA. Pero por cada trabajo que desaparezca, van a surgir otros nuevos, más valiosos. Y ya me imagino que en lugar de un capturista de datos, habrá un gestor de datos que se encargará de supervisar que la IA esté funcionando correctamente, o un experto en ética de la IA para asegurar que los algoritmos no tengan sesgos. Exactamente. Por eso la verdadera carrera no es contra la IA, sino contra la obsolescencia. Es una oportunidad para liberarnos de lo mundano y dedicarnos a lo que nos hace únicos. ¡Wow, Carlos! ¡Qué plática tan profunda! Me quedo con una idea muy clara. La IA no es una amenaza. La historia de la tecnología nos enseña que cada vez que una herramienta aparece, los humanos nos adaptamos, crecemos y nos volvemos más inteligentes para usarla. La IA es la nueva máquina de vapor, el nuevo tractor, el nuevo motor de la creatividad para nuestro cerebro. ¡Exacto! Es una oportunidad para redefinir el valor de nuestro trabajo. No se trata de qué tan rápido puedes hacer una tarea, sino de qué tan bien puedes pensar, crear, comunicarte y resolver problemas que solo los humanos podemos resolver. La IA hace el trabajo pesado y nosotros nos encargamos de liderar el camino. Así es. Por eso nos encantaría que nos dijeran qué opinan ustedes. ¿Creen que la IA va a cambiar sus trabajos? ¿Qué nueva habilidad están aprendiendo para el futuro? Compártanos sus ideas en redes sociales usando el hashtag #ChemaiCreativo. Su participación es vital para nosotros. Y no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook. Y si nos están escuchando en Spotify, YouTube u otra plataforma, suscríbanse para no perderse más contenido. Y para seguir esta plática, si nos escuchan en Spotify, tenemos una encuesta para ustedes. Vayan a la página del episodio y voten sobre el tema que más les preocupa sobre la IA y el trabajo. Las opciones son A. Perder mi trabajo. B. Necesidad de aprender nuevas habilidades. C. La ética del uso de IA en la oficina. Su voto nos ayudará a saber qué temas les interesan más para los siguientes episodios. Y hablando de eso, en el próximo episodio nos adentraremos en el tema de la ciberseguridad. Hablaremos de cómo la IA nos puede proteger, pero también de los nuevos riesgos que trae. Prepárense para convertirse en un detective digital en la era de la IA. Suena fascinante. Es una conversación que todos tenemos que tener. Semai, como siempre, gracias por todas estas lecciones. Gracias a ti, Carlos, y a todos los que nos escucharon. Recuerden que la inteligencia artificial está en todos lados, pero que nuestra inteligencia natural es la que cuenta. Hasta la próxima.